Actualmente se está convirtiendo en una tendencia el sacar secuelas innecesarias de películas que nadie pidió. Y realmente este es el punto con el que partimos esta noche en este video. Blancanieves y el Cazador fue una película de 2011 que no hizo mucho revuelo. Fue una película que funcionó para algunos, que para la mayoría no funcionó, pero que a pesar de todo tenía tanto pros como contras. Lamentablemente su protagonista desabrida y un guión desastroso la alejaron bastante de ser una película un poco más reconocida. Pero ahora, casi 4 años después del estreno de esta cinta, llega una secuela que nadie esperaría y que sinceramente nadie pidió. El Cazador y la Reina de Hielo. ¿Pero de qué va esta cinta? Prácticamente, mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blancanieves, la malvada reina Ravenna fue testigo de cómo su hermana Freya sufría una desgarradora traición y huía del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal donde ha creado una legión de cazadores, pero descubre que Eric, el cazador de la primera, y la guerrera Sara han incumplido la única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena traer el espejo mágico de una única hechicera capaz de destruir su poder. Pero cuando comprueban que puede resucitar a Ravenna, la malvada hermana siembra el terror en el reino encantado. Y con esta sinopsis que no es nada pequeña, comenzamos con todo un argumento lleno de incoherencias y que nos hacen cuestionarnos en mucho tiempo: ¿estamos viendo una precuela o estamos viendo una secuela? Tiene tanto una como de la otra y lamentablemente la película no termina de cuajar de todo en una de las dos. Primero que nada, creo que tenemos que ser muy honestos. El director hizo los mismos errores y virtudes que tuvo su primera película. Lamentablemente, el problema es que esta es la segunda, y todos esos errores debieron haberse corregido, si no todos, al menos la mayoría. Pero lamentablemente están de nuevo aquí. El reparto está encabezado por Chris Hemsworth, que muchos conocemos por ser Thor en las películas de Marvel. Emily Blunt, que interpreta a una reina de hielo bastante interesante, pero que no es bien desarrollada. Por alguna razón regresa Charlize Theron, que fue de lo poco bueno que tuvo la primera película, para retomar su papel de la reina malvada Ravenna, y que sinceramente se siente súper forzada su aparición en esta película. Y así, con estos actores podemos decir que las actuaciones son decentes, no son una gran maravilla. De hecho, Charlize Theron se nota bastante apagada en esta película, como si lo estuviera haciendo más por contrato que por otra cosa. Y es que realmente la película no tiene una emoción por la cual partir. Si bien, nos presentan un primer acto interesante donde nos presentan los motivos de la Reina de Hielo, en más de una ocasión sentimos que estamos viendo Frozen, porque el dolor que sufre esta persona no lo sentimos. Parece más un capricho que se hace desterrar a sí misma a una traición real que te puede herir el corazón. Emily Blunt hace un papel bueno. Realmente intenta hacer un personaje creíble y humano, pero lamentablemente su personaje está escrito de una forma muy unidimensional, muy plano, que solo está para hacer tal cosa y punto, no pasa más de ahí. Lo mismo ocurre con Charlize Theron, su personaje está muy forzado dentro de la trama. Y creo que otro de los problemas grandes es que aunque Chris Hemsworth hace una muy buena interpretación, lamentablemente su personaje no es lo suficientemente fuerte como para mantener una película por sí solo, lo cual lleva a que tenga bajones enormes dentro de su trama y que se vea muy inconsistente el guión, se tambalea muchísimo dentro de sus 3 actos. La cinta no tiene un estilo propio, y eso es lo que más le duele. Asimismo, la aventura no fluye del todo, la misión a tratar se siente bastante torpe y a final de cuentas la extensión de este universo no llega a ser tan interesante como pensarían. Es bastante incoherente, tiene una trama bastante forzada que pareciera una combinación rara entre Frozen y Narnia, y que no logra justificar su propia existencia sin la necesidad de presentarnos dónde chingados está Blancanieves. Simplemente pasaron muchas cosas por alto que dejan huecos argumentales enormes. Aunque bien, debo admitir algo: la química entre algunos personajes, como es el caso de Eric y Sara, que son los cazadores en turno, logran cumplir hasta cierto punto la función de un romance dentro de la cinta.
no se siente tan forzado como se sintió en Blancanieves y el Cazador, pero sí nos deja una gran interrogante. Si esto cuenta como una secuela, ¿por qué abandonaste a la líder Blancanieves de la cual estabas tan enamorado en la primera? Nunca te lo explican. Y ahí es donde entra otra vez el argumento de ¿esto realmente es una secuela o es una precuela? Porque nos dan saltos temporales en los que realmente no se tiene mucho sentido, como si la edición de la película estuviera mal hecha. Ahora, comprendo que los escenarios externos son costosos de hacer, pero este mundo están intentando explorarlo para ello, y es lo que deberían explotar más, pero lamentablemente prefieren sacar las secuencias importantes de la película, como el enfrentamiento final entre la reina y su hermana, reflejados más en una sala pequeña, una habitación congelada que parece muy hecha de utilería, a un escenario completamente vasto como es el resto del universo que tratan de explorarnos y que lo hacen apenas rasgando la superficie de este. Y al fallar esto también falla lo visual, ya que los efectos especiales de las secuencias de acción entre la Reina de Hielo y la Reina de Blancanieves terminan teniendo uno de los efectos especiales más raros e incluso más digitalizados que he visto en varios años. Se siente mucho más digitalizado que en la primera película, y eso es un retroceso muy mal hecho, muy implementado. Si iban a sacar una secuela, hubieran tomado al menos un poco de interés en mejorar las cosas que funcionaron bien en su primera entrega. Aquí muchas veces sientes que está sobrepuesta a las cosas o que simplemente el poder de la Reina de Hielo es ridículamente escaso. Realmente nunca vemos todo su poder, y ahí es donde vuelvo a decir, el personaje es unidimensional, acartonado, no tiene una evolución, y aunque Emily Blunt trata de hacer algo con ese personaje, no puede llevarlo más allá de lo que los escritores lo acomodaron. Yo le doy al Cazador y la Reina de Hielo un 4. Es una película bastante mal lograda, escenarios fallidos, efectos especiales mal logrados, algunos personajes que no tienen coherencia dentro de su existencia e incluso huecos argumentales que nos hacen impedir que notemos realmente en qué punto cronológico va realmente la historia de esta película, precuela o secuela, no se decide. Aún así, gente que le gustó la primera y que la va a ver en compañía de amigos o la novia, realmente pueden disfrutarla, pero es una película que no es para verse más de una vez. Pareciera que Disney tiene una tendencia obsesiva por convertir todos sus clásicos animados en películas live action, y lamentablemente aún no entiende que esto no es una buena idea. Alicia en el País de las Maravillas pudo haber tenido cierta recepción ventajosa, pero Cenicienta fue un descalabre total a nivel mundial. Aún así, deciden sacar otro live action de uno de sus clásicos queridos animados de todos los tiempos y de los cuales estaba temiendo horrores de verlo. Estoy hablando del Libro de la Selva. ¿Qué es lo que puedo decir de esta película? Primero que nada, no voy a dar una sinopsis. La historia está tan bien conocida por todo el mundo que sería una tontería hacerlo. Y esta película, lamentablemente, se vuelve a ligar a lo que era el concepto de la película animada, pero teniendo sus propias derivaciones, haciendo una versión completamente alejada, pero al mismo tiempo fiel. Una función un poco extraña de ver en estos casos, pero que finalmente se logra. Sinceramente, yo habría pensado que hubieran hecho una versión más fiel a la novela del Libro de la Selva, que mucha gente conocerán porque es un tanto más deprimente de lo que nos presentó Disney en sus años animados. Pero decidieron volver a la fórmula ya conocida, pero darle una que otra derivación para sentir que valió la pena hacer todo un remake en estilo live action. Aquí va el primer punto. Gente que esté interesada en ver esta película tienen que alejarse rotundamente del doblaje. La película está pésimamente doblada. Si bien hay uno que otro actor de doblaje conocido que sabe hacer bien su trabajo en esta cinta, la mayoría de ellos son personas ajenas al doblaje a los que llamaron solo para llamar la atención del público y que así se haga un mejor comercio. La cinta se siente retacada de Star Talents por donde quiera, desde personajes principales hasta personajes secundarios que no aparecerán por mucho tiempo. Y ese es el problema, ponen a gente que no saben hacer estas cosas o gente que ya ha intentado estos trabajos y son malos en lo que hacen, pero aún así el chiste es llamar al público
que no le interesa la película con oh, viene la voz de tal persona, hay que ir a verla. Así que sinceramente vayan a verla subtitulada. ¿Por qué? Digamos que es un poco deplorable que un personaje que originalmente en inglés es actuado de voz por, no sé, Scarlett Johansson, termine siendo doblado al español por una actriz mala de Televisa. Así que aléjense de esto, por favor. Ya entrando a eso, ¿qué puedo decir del Libro de la Selva? La película no puede considerarse mala porque cumple con las funciones de entretener a los niños y respeta bastante bien algunas bases de la original. Lamentablemente, su estructura es un completo desastre y las reinvenciones de algunas escenas terminan siendo completamente innecesarias. Si bien admito que esta cinta tiene un toque un poco más oscuro que la original, con escenas medio extrañas que involucran a la serpiente K, hay escenas completamente risibles y fuera de tono que escapan del mundo lógico que trata de representar en muchas ocasiones la película. Ese es su mayor problema, la película intenta tomarse en serio a sí misma por muchos momentos, a pesar de que estamos viendo una aventura de animales parlantes. Uno de los enormes cambios que se nota bastante y siento que arruinaron un poco la idea del personaje principal viene siendo el Rey Louie, el orangután que todos conocemos como el rey del swing. En esta película se aleja completamente de esa idea y es una versión extraña casi al nivel de King Kong, que destruye templos por su enojo y demás. No entiendo cuál era la función que necesitaban para hacer esa monstruosidad, pero se aleja mucho de algunos personajes que realmente eran queridos por el público. En este momento, debo admitir, las actuaciones de voz en inglés son buenas. Bill Murray, Scarlett Johansson, entre muchos otros. Wow, tenemos a Christopher Walken. Realmente son personas que saben hacer su trabajo, aunque sea solo brindando la voz. Y el niño que interpreta a Mowgli se siente muy bien. Realmente pareciera que muchas de las escenas las toma en serio y se nota el realismo en sus ojos. Y eso es un punto bastante positivo para la película. Lamentablemente, el mayor problema de esta cinta son sus efectos visuales. Si bien sabemos que el 70% de esta película está hecho por CGI, hay momentos en los que uno se pregunta qué era lo que estaba pensando Disney. Estás metiéndote con una producción costosa y que va a ser uno de tus grandes puntos de comercio durante el periodo en que la saques. Así que mínimo dale un poco más de prioridad a su estilo. ¿Por qué? Si bien hay momentos en que los animales se ven completamente hermosos, como es el caso de los lobos, hay escenas en las que de repente falsea un poco el CGI y se notan muy sobrepuestos o muy falsos. Hay momentos como en escenas de tormenta o en la batalla entre Baloo y Shere Khan que se ve muy sobrepuesto. Los lobos pareciera que no se mojan nunca, el pelaje se mantiene seco a pesar de las gotas. En el argumento de lo de Shere Khan y Baloo se encuentra una escena completamente ridícula en la que no sabemos qué se ve más falso. Si el fondo donde está ocurriendo la pelea, que por cierto está demasiado oscuro, o los mismos animales. Y esto es un error gravísimo. Cuando la película trata que te la tomes completamente en serio y te lanza estos personajes en CGI que tienen una devaloración de repente de su propio CGI, te dejan escapando de esa realidad que tratan de meterte, te rompen la fantasía. Y eso es un error gravísimo. Otro problema que tiene el guión y que está demasiado forzado, más forzado que los romances en las películas de acción, vendría siendo las canciones. Si bien en esta película te están planteando un mundo un poquito más oscuro, más deprimente para el Libro de la Selva, entonces ¿qué necesidad de meter con calzador canciones como Busca lo más vital o la canción del Rey Louie? Realmente están de más y lamentablemente no se escuchan tan bien ni en inglés ni en español, y eso es un problema. Mientras que en español es imposible alcanzar el encanto que tenían las canciones originales, sobre todo porque teníamos al gran Tintán dentro del elenco. En inglés el problema es que se escucha tan forzado que hasta los mismos actores pareciera que están siendo forzados a grabar cosas que no quieren. Un ejemplo de esto es la canción de Christopher Walken, muy hilarante pero sin sentido alguno y que se siente muy vacía en su interpretación.
A final de cuentas, El libro de la selva es una película entretenida para las nuevas generaciones, pero muy deplorable para los que vimos la película original. ¿Va a entretener a los adultos? Puede que sí. ¿Va a entretener a los niños? Es seguro. Pero la película carece de muchas cosas que la hacen una buena cinta. Yo le doy al libro de la selva un 6. Sinceramente, si tienen niños, tal vez esta película sirva, pero si ustedes quieren ir a verla por su propia cuenta solo para divertirse, siento que es una mejor idea rentar el DVD de la versión clásica o leer el libro, que está mucho mejor. Ocho años. Tuvimos que esperar 8 años para que alguien finalmente dijera que venía una secuela de Cloverfield. ¿Y qué creen? Funcionó. El internet estalló en locura cuando supimos que Cloverfield tendría una secuela, aunque era extraño el título, Avenida Cloverfield 10. Y luego nos enteramos que J.J. Abrams estaba dentro del proyecto, y si bien esto nos dio alas, el resultado fue bastante deplorable. ¿De qué trata Cloverfield Avenida 10? La película se centra en una mujer que acaba de tener un accidente automovilístico y al despertar aparece en el interior de un búnker. Su salvador, interpretado por John Goodman, le dice que el mundo ha sido atacado por una serie de bombas atómicas y es completamente radioactivo, y no pueden salir por lo que habita allá afuera o porque simplemente la radiación los terminaría matando. Lentamente esta historia se va convirtiendo en un thriller de suspenso en el cual no sabemos si es realmente lo que están diciendo la verdad o si están fingiendo, el por qué no quieren que salga al exterior, el por qué hay gente afuera queriendo entrar y no los permiten. Hay un montón de misterios dentro de esta cinta, y así es como se nos revela Cloverfield en su primer tráiler y en su sinopsis oficial. Pero lamento decirles que lo que vieron en el tráiler es toda la película, literalmente. La cinta tiene puntos positivos, digamos que la forma en que maneja el suspenso es prácticamente muy a la Hitchcock, de esas simplezas donde te presentan a un individuo, luego te presentan el problema y se hacen un desarrollo completo a base de ello. Así funciona, la química entre los actores está bastante bien, pero lamentablemente sus personajes están alejados de ser algo interesantes para el público. El único que realmente logra robarse la película por su actuación es John Goodman. Los tres personajes principales se encuentran en situaciones con diálogos excesivos y escenas muy lentas en las cuales pareciera que no ocurre nada, más aún está la tensión de que hay afuera. Y esto va creciendo progresivamente. Lamentablemente, aunque tiene un buen elenco, dos de los actores que están dentro de este proyecto pareciera que están muy fuera de su zona de confort o que simplemente sus personajes están mal escritos, porque no se logra nada. Otro de los problemas negativos de esta cinta viene siendo su guión. Realmente la película pareciera que está contando dos historias completamente diferentes. La primera hora narrándonos una historia de suspenso y misterio para después entrar a la segunda mitad de la película con un ataque alienígena cargado de una sobreexplotación de efectos visuales que rompen completamente el esquema que se estuvo planteando por una hora entera en la primera mitad de la película. Y esto es un error bastante grande, ya que pareciera que no sabe a qué público va dedicado, si a los amantes del suspenso o a los fanáticos de la ciencia ficción. La película desentona con estas dos funciones y a final de cuentas no sabemos qué terminamos viendo. Pareciera que al final la película es como una especie de encuentro con algo desconocido que te deja más confundido que con respuestas para resolver lo que te presentó. Y aquí viene uno de los problemas más graves. Sé que mucha gente es fanática de Cloverfield y por eso estábamos esperando con ansias cuando vimos el primer tráiler de Avenida Cloverfield 10. Pero lamento decirle que no tiene absolutamente nada que ver con la primera película, lo cual seguramente le va a quitar el ánimo a muchos de ver esta cinta. Si bien estaban a punto de aventarnos una secuela de una de las películas que más éxito tuvo durante su tiempo, ¿por qué no seguir con lo que dejaron inconcluso para expandir más y tener al público satisfecho? Entiendo que querían dar una nueva idea y que expandir el mundo de Cloverfield era algo a prioridad de lo que trataban de hacer, pero lamentablemente se desvincula tanto en género como en estilo de narrar la historia
que pareciera que es una película completamente ajena al universo de Cloverfield como tal. Y más que eso, pareciera que ni siquiera hay una definición de en qué mundo se está basando este futuro extraño en el cual están ocurriendo todas estas cosas. No voy a spoilear más, y gente que piensa que acabo de spoilear por lo de la invasión alien, gente, en el tráiler, o más bien en el póster, spoilearon eso. Y siento que el mayor problema de Cloverfield es exactamente este, el vender algo que no te va a dar. Te está dando una propaganda para algo que tal vez tú esperas con ansias, pero resulta que no tiene absolutamente nada que ver y que cuestionarás si realmente merecen aparecer dentro del mismo tiempo, es un poco después de lo que ocurrió, un poco antes, o siquiera está dentro del mismo universo. John Goodman hace un buen papel, el resto del elenco están entre buenas y malas actuaciones, pero se rescatan a final de cuentas. El problema viene siendo otra vez su guión. Es muy diferente una parte de otra y termina chocando haciendo una mezcolanza extraña que no cuaja del todo. La banda sonora es aburrida y los efectos especiales terminan siendo demasiado usados dentro de la segunda mitad de la película, pero a final de cuentas el veredicto no cambia. Yo le doy a Avenida Cloverfield 10 un 1. Es una película mala. Tiene buenas actuaciones en algunos momentos, pero lamentablemente un guión mal escrito y estructurado, una banda sonora aburrida y una propaganda que literalmente nos hizo soñar demasiado con algo que nunca íbamos a ver en pantalla, terminan haciendo una decepción total a Avenida Cloverfield 10. Esas películas que no te gustaría volver a ver, y de hecho me pregunto qué tal está el doblaje, porque yo tuve que verla subtitulada y creo que eso fue un factor mayor a que terminara sintiendo ese aburrimiento después de una hora de avanzada la cinta. No es una película para todo mundo y sinceramente si quieren verla solo espero que no sean fanáticos de la primera cinta, porque se van a llevar un trago muy agridulce. Yo soy Shady Knight y nos vemos hasta la próxima. Antes de que el video termine, me gustaría pedirles que compartieran los videos que sean de su agrado. Ayúdenos a que el canal crezca, se los agradecería bastante. Nos vemos hasta la próxima.